Bienvenidos al espacio. El día de hoy vamos a darle este espacio a don Carlos para que nos responda unas preguntas y a la vez nos dé ese paso para que podamos tomar mejores decisiones a la hora de elegir en estos tiempos que se nos avecinan. Este espacio es un espacio que pretende ser breve, que pretende ser conciso y que sea un espacio que de verdad brinde información para que todas las personas que se acerquen y que lo escuchen puedan formar un criterio a raíz de lo que se pueda dar, digamos, de detalles en este momento. Entonces vamos a pasar directamente con nuestro invitado. Vamos a darle a él la oportunidad de que por favor se presente, que nos presente un poco de, no solo de su persona, sino también de cómo viene su propuesta. Adelante. Muchas gracias de verdad por la invitación y por la oportunidad de llegar a distintas personas del cantón, de la provincia, de Limón, que eso es muy importante, y desde luego que este programa llega mucho más allá de eso. Como usted decía, cada 4 años somos convocados a votar. Antes era cada 4 años, ahora es cada 2 años. Acabamos de pasar el proceso de elección municipal y ya estamos convocados para el proceso nacional. Y en este sentido, pues la responsabilidad de cumplir con un mandato constitucional como es el sufragio, que es distinto al proceso electoral. El sufragio es la responsabilidad de cómo las personas se proponen y cómo propongo personas para que ocupen un cargo. Y eso establece entonces una condición de responsabilidad en el ejercicio de la República y del gobierno. Por eso es tan importante saber escoger los representantes. Y yo pues vengo de un movimiento que hemos construido, un movimiento de ciudadanía que se llama el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, que se sustenta en la Constitución Política, en el artículo 9, que establece la condición de la persona ciudadana como el soberano del país. Si algo hemos aprendido es a ejercer esa autoridad, ese poder que la Constitución nos otorga desde distintos espacios. Lo hemos demostrado a lo largo de los 53 cantones donde estamos participando, y además de eso tenemos una experiencia acumulada en otros aspectos como son los temas agrarios, como los temas comunales, como los temas de la formación y organización de la política pública. En fin, o sea, podemos decir que Carlos Campos Rojas, que va de candidato a diputado en primer lugar por el Partido Progreso Social Democrático, que es el partido de la bandera verde, ¿verdad? Verde de nuestra biodiversidad, de nuestros campos, con el azul, que es el azul de nuestros cielos, y una franja blanca que atraviesa en diagonal la bandera, como debe atravesar La Paz a Costa Rica. Es una opción que tenemos para que entonces las personas, al votar por Carlos Campos, garantizan que vamos a tener un proceso de transparencia y un proceso de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Ok, perfecto. Entonces, muy bien, don Carlos, tenemos un movimiento que está fundamentado en la soberanía que otorga al ciudadano la misma constitución política, ¿verdad? Y a raíz de ahí entonces es donde surge el impulso para acceder a algo más, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que viene ya directamente con las preguntas, lo primero que nos interesa saber es por qué escoge usted postularse para una curul, representando a la provincia, por supuesto, y no así como un puesto, digamos, en el gobierno municipal de su cantón, o sea, un poquito más local, o algo todavía más nacional, ¿verdad? Como buscar ya una presidencia o buscar algo más allá de lo legislativo. ¿Por qué específicamente curul? A ver, una cuestión fundamental es que realmente yo no he estado participando en los procesos electorales. O sea, yo estoy acá de candidato a la diputación porque el Partido Progreso Social Democrático, y especialmente la compañera Luz Mary Alpizar, que es la presidenta del partido, y el candidato Rodrigo Chávez, me invitan a participar sabiendo la experiencia que tenemos acumulada. O sea, yo no vengo de un proceso electoral donde ando viendo a ver cómo participo, sino que es una convocatoria fundamental que se hace para que podamos intervenir responsablemente como personas ciudadanas responsables que tenemos que ser, y sobre todo entendiendo que el país está viviendo una condición muy difícil, sumamente difícil, donde entonces si tenemos experiencia y tenemos propuestas y capacidad organizativa para poner a la ciudadanía al frente del proceso, entonces hay que participar. Perfecto, muy bien. En este mismo tema,
¿Qué se puede, digamos, impulsar desde una curul hacia toda la provincia que no se puede impulsar de alguna de las otras opciones que existen, ¿verdad? Es una excelente pregunta. A ver, el movimiento de ciudadanía que construye territorios seguros se ha demostrado que no es estrictamente necesario estar en un puesto de representatividad para transformar el entorno. Eso es una cosa fundamental. ¿Por qué? Porque la Constitución otorga a la persona ciudadana un poder esencial, un poder fundamental como el soberano que es de la República. Es el único poder que existe. O sea, los otros se llaman poder legislativo, ejecutivo, judicial, pero no son poderes, son órganos superiores de administración y no son precisamente los que tienen el poder. El único que tiene el poder es la persona ciudadana. ¿Por qué entonces intervenir en un proceso como este? Incluso en un momento tan complejo. Aquí van a haber 32 candidatos en la provincia de Limón. Eso es una locura. O sea, es una papeleta como de este tamaño y con un montón de banderas que las personas van a tener que hacer un ejercicio muy grande para poder demostrar su intención de voto donde tiene que ser. ¿Por qué entonces intervenir? Bueno, porque, a ver, la Asamblea Legislativa, que es uno junto a la justicia, ¿verdad? El Poder Judicial, que son de los órganos más desacreditados del país, porque hay que entender eso. Tenemos que demostrar cómo hay que transformar esa asamblea. ¿Qué han llegado a la asamblea a hacer los diputados? A sentarse y a ver cómo formulan leyes, pero leyes alejados de la ciudadanía. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar aquí ahorita? ¿Cómo vincular, cómo sumar a esta ciudadanía, que es la dueña del poder, la única dueña del poder, con una representación? El diputado apenas es representante, no es dueño de ningún poder, no es el primer poder de la República, para sumarlo y transformar el país. ¿Qué es lo que necesitamos? Abrir las puertas de la institucionalidad para que esta ciudadanía entre a llenar de luz y transparencia la función pública. Tenemos entonces que la tarea a la que va Carlos Campos es para garantizar que efectivamente esta ciudadanía entra sin obstáculos a poner orden en este país. Okay. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a otro de los temas que también viene a tener mucha relevancia, no solo en este momento, ¿verdad? En esta realidad que vivimos como país, puntualizando en la provincia de Limón, que ha venido pues acarreando problemas a través de tal vez solucionarlos o presentar una posible solución. Me refiero directamente a la inseguridad, ¿verdad? ¿Cómo se puede enfrentar la impunidad que impera en esta zona, sobre todo sabiendo que estamos cerca de puertos, sabiendo lo que no solo tenga que ver con narcotráfico, sino todo lo que lleva alrededor de ello? ¿Cómo se puede enfrentar la impunidad que impera en la zona desde la Asamblea Legislativa? A ver, una de las cuestiones fundamentales hay que entender, digamos, nosotros somos 6 cantones, ¿verdad? 6 de 84, o sea que la proporcionalmente, nosotros tenemos muy pocos cantones en relación con otras provincias, pero los niveles de violencia que hay en nuestra provincia son los más altos del país, proporcionalmente. Y eso entonces, y cuando digo violencia no me refiero solamente al tema del narcotráfico, como usted señala, ¿verdad? O de los asaltos, este tipo de cosas, sino la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, Pocosí es el segundo cantón más violento de Costa Rica, el tercero es Limón, el primero es San José. Entonces, quiere decir que nosotros ostentamos puestos relevantes en una categoría que no es nada agradable. Y entonces nosotros lo que tenemos que entender es que hay que dotar a esta ciudadanía de una, vamos a decir, de un aprendizaje suficientemente claro, que ya tenemos experiencia en cómo hacerlo, tenemos una metodología incluso para eso, y para eso va a funcionar esta diputación, para entonces abrir esos espacios para que vengan a rendir cuenta a las distintas instituciones. Imagínense que la provincia de Limón es la única del país, y yo, cuidado, si hacemos un estudio, cuidado si no la única de América, en donde todos los cantones de la provincia, todos los distritos de la provincia están en pobreza o en extrema pobreza. Para que una institucionalidad lleve a ese nivel de vulnerabilidad a una provincia, eso demuestra la incapacidad de una institucionalidad y de los directores regionales que han estado al frente.
y al frente de algo que se llama COREDES, que es el Consejo Regional de Coordinación. Es una cosa impresionante. Entonces, y es la provincia de las provincias más ricas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a establecer los procesos de traer la paz al entorno? Porque una cosa es la seguridad, que eso está referido a conceptos militares, y otra cosa es la paz, que está referido a los procesos de convivencia y del bien común. O sea, nosotros tenemos que apropiarnos del bien común y tenemos entonces que generar oportunidades para los jóvenes y mujeres vulnerables de la provincia, y tenemos que establecer entonces un modelo distinto en términos de cómo se establecen los procesos de rendición de cuentas de los funcionarios que están obligados constitucionalmente a hacerlo ante la ciudadanía. Okay, perfecto. En esa misma línea, ¿verdad? Relacionado mucho a toda esta situación de violencia que existe, hay algo clave, por lo menos que sí es como común denominador, y es un poco el descontrol, podríamos decir, que existe sobre las armas específicamente de fuego y en esta provincia puntualmente, ¿verdad? Esto porque se ven en las noticias, se ve en todo lado que ya tener un arma de fuego no necesariamente tenés que ir a hacer lo que se supone la ley te obliga a hacer para tener uno. ¿Qué se podría proponer o cómo se podría atacar este tema de las armas de fuego que circulan entre la misma ciudadanía y muchas veces no de manera legal? Bueno, lo más ingrato de este proceso es que las armas de fuego de que se nutren los grupos delincuenciales, especialmente y muchas veces vienen de la misma policía. No porque la policía se las dé, es que son tan irresponsables que cualquier grupo llegue y se las roba. Tenemos una escuela de policía que entraron y se llevaron las armas, o sea, es más difícil robarse una picarita de Walmart, ¿verdad? Porque ahí lo condenan a uno, que entrar a la escuela de policía a robarse las armas. De suerte se robaron todas las armas en uno de los ¿cómo se llama? Centros policiales que supuestamente estaban mejor apetrechados, y esas armas nunca se descubrió qué pasó. Pero además de eso, lo que es cierto es que hay que establecer vamos a decirlo de esta forma, una rigurosidad de control y llamar a cuentas a los funcionarios, especialmente policiales, que tienen que ver con ese control de armas para saber qué es lo que está pasando, porque aquí no se entregan cuentas. Y entonces, ¿esas armas de dónde vienen? Esas armas no son de contrabando, esas armas se consiguen en el país. Y lo más triste de este proceso es que esas armas no las usan personas adultas, las usan muchachos jóvenes que no tienen oportunidades, que no tienen escuela, que no tienen educación, que no tienen trabajo, que no tienen posibilidades de hacer sus propios emprendimientos, y que entonces la única oportunidad que se les brinda es, vamos a decirlo así, las oportunidades laborales que les brinda el narcotráfico. Los sicarios más importantes que se mueven en nuestra provincia salen de un cantón como el de Pocosí, de muchachos que no tienen oportunidades. Claro. En ese que menciona usted, ¿verdad?, lo del control y lo demás, ¿cuál es la realidad o cuál considera usted en este momento ser la realidad en esta zona, por supuesto en la provincia de Limón, en cuanto a leyes que existan o leyes que hagan falta para poder dar más herramientas a esos controles? Yo creo que más bien hay que ver cómo quitamos leyes, ¿verdad? Este país está lleno de leyes, y de leyes que lo que tienen es nada más la facultad de abrir portillos para que las cosas no se hagan. Vamos a decir una cosa, de leyes espurias, ¿verdad? Espurias quiere decir que son insanas, que vienen de un truco, que no corresponden con la moral, ¿verdad? Y con una ley que tiene que ver con esto, la de los pensionados de lujo, ¿verdad? ¿En qué parte de la Constitución dice que pueden haber un fondo de pensiones para pensionados de lujo? Bueno, y la crearon, y es una ley, defienden derechos, etcétera. Incluso el Poder Judicial se agarra firmemente y dice: nosotros nos definimos nuestra propia pensión, pero ellos se la definen, pero no la pagan ellos, la pagamos todos los costarricenses. Todas estas personas en nuestra provincia que viven en la extrema pobreza, que no tienen oportunidades, pagan esas pensiones. Cada vez que son más pobres es porque pagan esas pensiones. Y entonces lo que tenemos que entender es que las leyes en este país
tenemos que revisarlas y más bien empezar a hacer que funcione desde el marco constitucional la obligatoriedad de los funcionarios públicos a rendir no solamente cuentas y ser transparentes, sino que podamos evaluarlos en sus resultados. Un funcionario que no esté dando la talla es un funcionario que nos sale muy caro. Es un funcionario que hay que sacar del ruedo. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque casualmente hay muchas personas en la función pública que son excelentes personas, ¿verdad? Como también hay empresarios que son honestos y hay otros que son terribles, de los de la cochinilla. Esos empresarios hay que ver cómo se les cancela la oportunidad de volver a venderle una picarita al Estado, ¿verdad? Eso tenemos que cambiarlo, porque la situación es que esto ha venido estableciendo un marco de corrupción e impunidad que unos pocos creen que son los dueños de esto. Y hay que ser claros, aquí hay empresarios que se están organizando y que son sumamente peligrosos para la estabilidad nacional en términos de que están cerrando las oportunidades a todos los demás, ¿verdad? Y que eso tenemos que discutirlo, y que se están organizando y que están viendo cómo impiden que otras personas desde los emprendimientos y desde las empresas incluso existentes puedan seguir adelante. Eso tenemos que revisarlo y para eso no es hacer más leyes, es establecer intervención de la ciudadanía en ese control de lo que tiene que pasar. Ok, muy bien. Ya usted también mencionó en una de las preguntas anteriores un poco esa relación que existe entre esa inseguridad y cómo la misma realidad de empleo en la provincia colabora con estos detalles que al fin y al cabo son críticos y colaboran a la inseguridad, colaboran a todo lo que puede venir con falta de oportunidades y demás. Entonces, ¿qué sugerencias se podría dar o qué sugerencia tendría usted como candidato para enfrentar el hecho de que el crimen se ha convertido precisamente en una fuente de empleo? Ya no es solo el crimen, ¿verdad? Sino que ya da empleo. Claro. Miren, uno de los errores que se ha venido planteando en el esquema nacional, y casualmente esta administración ha reforzado eso, hay lo que se llama un discurso hegemónico, ¿verdad? Un discurso mediático, ¿verdad? Que el que no está de acuerdo con eso es como enemigo del país. Y se llama reactivación económica. La reactivación económica no va a existir. ¿Por qué no va a existir? Por una cuestión muy importante. Porque cuántas personas que tenían carro, casa y un negocio tuvieron que cerrar su negocio por los efectos sindémicos, no pandémicos, porque esto no es una pandemia, esto se llama una sindemia. Una sindemia es cuando vienen acumulados problemas de salud, problemas económicos, problemas culturales en una sociedad y aparece una enfermedad, cualquiera que sea, un dolor de callos puede ser, ¿verdad? Y entonces eso catapulta los problemas acumulados. Entonces, cuando nos dicen que vamos a volver a la normalidad era que nuestro país era uno de los países más desiguales del mundo. Ahora definitivamente estamos a la cabeza en esa desigualdad social, ¿verdad? Entonces, el desempleo, la ausencia de oportunidades se ha incrementado. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nosotros tenemos que establecer una reconstrucción económica. Y en esa reconstrucción económica, nosotros tenemos que ver hacia adentro. Ya no podemos depender de las importaciones. Ya no podemos depender de que todo venga de afuera. Si ustedes van a cualquier supermercado de cualquier cadena transnacional, van a encontrar que el 80% de los productos son extranjeros. No hay productos nacionales. ¿Cuál es la forma de cambiar esto? Empezar a producir nuestros propios productos, comprarnos entre nosotros, activarnos entre nosotros. Tenemos una propuesta de cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo, y eso no implica afectar las importaciones. No. O sea, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué tenemos que traer camisas terminadas a Costa Rica? ¿Por qué no traemos la tela? Está bien. Y aquí ponemos a un montón de personas a hacer las camisas. ¿Por qué en la caja del Seguro Social solo ciertas personas traen las batas y todos el habituallamiento para la caja del Seguro Social? ¿Por qué no ponemos a las personas de nuestra provincia a hacer eso? ¿Por qué eso le corresponde solo a un empresario o a su familia? Eso no puede ser. Eso tenemos que romperlo. Y sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo se hace eso? No hay que hacer una ley. Hay que llamar a cuentas a la caja, que nos expliquen dónde salió la normativa para hacer eso, cambiar esa normativa que es un reglamento y abrirlo para toda la ciudadanía, ¿verdad? Claro, perfecto. Y interesante también en esta misma tónica el hecho de que aquí en la provincia hay mucho recurso, no solo
agrario, económico, portuario, etcétera, también humano, hay un gran recurso humano y usted lo viene mencionando. Entonces, ¿qué podría implementar, digamos, igual desde el punto de vista de una curul o desde la capacidad que pueda estar en la Asamblea Legislativa para desarrollar lo que sea necesario para evitar una fuga de esos recursos humanos, de esos productos? Porque bien sabido es a dónde van a estudiar las personas. No quedan aquí en Limón, ellos estudian, se van a vivir y a dónde terminan viviendo, terminan trabajando, dónde termina el bien de esa persona que viene con ideas, que viene a emprender, a dónde terminan los mismos productos, ¿verdad? Los productores sí los sacan, pero a dónde lo venden y a dónde quedan. Entonces, desde su punto, ya en una curul, ¿cómo se puede lidiar con ese detalle? Mire, realmente eso es de las cosas más fáciles. ¿Por qué no se hace? Porque hay intereses económicos que necesitan que no se haga. O sea, si algo se necesita es que la provincia de Limón siga abasteciendo la riqueza nacional para que caiga en pocas manos en el Valle Central, no en el Gran Área Metropolitana, en el Valle Central, en muy pocas manos. Hay un grupo de interés que están asentados allá, que están chupando toda la riqueza nuestra. Y para poder chuparla tienen que mantener no solamente aumentada la ignorancia en nuestro cantón, sino también la desigualdad. Y por eso entonces no hay oportunidades. Pero el mayor problema que tenemos no son ellos, son las personas que hemos nombrado en nuestros gobiernos locales que alimentan esa corrupción y esa impunidad. Y eso es un problema serísimo, porque entonces aquí no hay una estrategia de desarrollo. Pero lo más interesante es que para poder lograr eso, lo único que se necesita no es una ley. Y ahí sí le digo yo que entonces el papel de Carlos Campos, diputado de la República, porque ahí llegamos a ser diputados de la República, ¿verdad? No de la provincia ni del cantón, como han llegado algunos que entonces lo que hacen es sentarse en una silla ya y olvidarse del pueblo. ¿Cuántos de los que están ahí dejaron de visitar a sus comunidades? Y que ahora entonces sí andan viendo a ver cómo consiguen votos. No, eso es otra historia. Sí, casualmente Carlos Campos viene de una lucha permanente y de una presencia permanente en las distintas comunidades. Aquí no es una cuestión de decir que voy a hacerlo, no, es que se viene haciendo. Y entonces el tema central aquí es cómo nosotros empezamos a usar el Código Municipal, oigan lo que estoy diciendo, el Código Municipal, que establece los consejos de distrito y le da la obligación, lógicamente, en el marco de la Constitución, para ser los que establezcan la estrategia de desarrollo, y tiene que hacerlo la comunidad. Y entonces, cuando usted revise el comportamiento de los gobiernos locales, ¿verdad? Vamos a decir, pongamos el caso de Pocosí, el presidente municipal llega y dice que él es el dueño del dinero, y entonces que ellos lo andan repartiendo y andan el dinero en la bolsa de los regidores. ¿Y en qué parte del Código Municipal dice que eso es así? El dinero le pertenece a la ciudadanía para establecer su propia estrategia de desarrollo. Entonces tenemos que dotar de esas herramientas a esas personas en las comunidades para que los concejales de distrito hagan la labor que tienen que hacer, y entonces llamemos a cuentas a esos concejales de distrito. Y para eso, una cosa que sí hay que hacer, vamos a promover el referéndum revocatorio, porque aquí hay que sacar se elige una persona y cree que ella es Dios, sacarlo si no sirve. Hay que quitar, así como yo elijo, yo tengo derecho a quitar, y el referéndum revocatorio será una de las acciones fundamentales que vamos a impulsar en articulación con la ciudadanía. Porque si una persona que está ocupando una curul o de diputado se desliga de la ciudadanía, ya dejó de ser lo que era. La tarea aquí es estar juntos, es darnos la mano permanentemente y trabajar de manera conjunta. En el momento en que eso se rompió entonces la posibilidad de transformar nuestra provincia. Muy bien. Y bueno, anteriormente también mencionaba usted algo muy importante que tiene que ver con estos términos que se manejan ahora de cadenas de suministro, ¿verdad? Ajá. Que a nivel global estamos viendo una consecuencia enorme, no solo de la pandemia, sino todo lo que viene relacionado después con los contenedores y demás. A nivel local. Inglaterra está sin carniceros, está sin combustible. Se van a quedar sin cerveza para Navidad. Sí, sin energía. Entonces, a nivel local, ¿hay alguna propuesta, hay algún plan para desarrollar una cadena de suministros locales? Sí, en nuestro movimiento la tenemos, se llama toda la estrategia de reconstrucción económica. Ya tenemos diseñado cómo se hace, ya sabemos cómo incluso llegar a algo que a nadie se le ha ocurrido. Ustedes han oído cómo muchas veces se habla del PIB, ¿verdad? El Producto Interno Bruto. El país se define por el Producto Interno Bruto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a entender?
que hay una cosa que es, no solamente es el Producto Interno Bruto Nacional, sino que a nivel distrital podemos establecer esa identificación del Producto Interno Bruto. O sea, ¿cuánto vale la riqueza que tiene el distrito de La Rita? ¿Cuánto vale la riqueza que tiene el distrito de Cariari? ¿Verdad? Ahora que ellos han querido ser cantón, que ya se suspendió esa cuestión, pero ¿cuánto? O sea, ¿cuánto vale? Eso se puede cuantificar. Y entonces vamos a empezar a determinar, así a lo largo de toda la provincia, la importancia y la riqueza que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, imagínense que en este país, de las cosas que han sucedido, que son realmente llamativas, es que ahora resulta que es el dinero lo que prevalece, cuando el dinero es un factor de intercambio. Vamos a decir, yo llego y le digo, mire, este vaso de agua se lo cambio por este micrófono. Y usted me dice, no, un vaso de agua no, deme 2. Y entonces yo traigo 2 vasos de agua, y entonces el factor de intercambio es el agua. ¿Ok? Entonces, así es el dinero. Entonces, porque así es el capitalismo, está bien, ¿verdad? Y resulta que aquí usted camina por cada lugar y se encuentran personas, ganaderos, agricultores, personas que son trabajadores que tienen casa, que tienen un carro, que tienen su finca, que tienen galerones para su ganado, etc. Y que entonces, en ese sentido, tienen una riqueza, pero esa riqueza no vale nada. Y entonces dicen que nuestra riqueza no vale nada. Pero resulta que es lo esencial. O sea, ¿por qué una persona que tiene 5 hectáreas de terreno, que está produciendo, un productor de ñame, un productor de tubérculos, tiene una riqueza y está en la extrema pobreza? Eso no puede ser admitido. Tenemos que cambiar eso, y la única forma de cambiar eso es cambiar una normativa. No hay que meter leyes, es ir a poner orden en ciertos funcionarios que están inventando cosas para garantizar beneficios a ciertos grupos empresariales irresponsables y para garantizar esa corrupción y esa impunidad. Claro que podemos hacerlo y sé cómo se hace. Excelente, excelente, muy bien. Volviendo un poco, ¿verdad?, a la cuestión de la provincia, es muy notable cuando uno viene, ya sea de paseo, cuando viene a trabajar o cuando viene a lo que sea que venga a la zona, que hay como una cierta lejanía dentro de la misma provincia, ¿verdad? Como que hay una calle que va a recorrer el centro, pero salir a Home Creek, por ejemplo, meterse un poquito más allá de Siquirres, ya es un poco más difícil. Puede que no cualquier carro entre, si está lloviendo, peor. Entonces, mirando a una integración rural, ¿existe o tiene, digamos, usted como persona o el partido alguna propuesta que se pueda implementar para desarrollar la infraestructura de la zona, que por el momento está un poco como dejada de lado? Mire, desde luego que hay un tema que volvemos otra vez a los consejos de distrito. Uh-huh. El mayor problema que tenemos aquí es que grupos muy pequeños de políticos tradicionales le han dado un manotazo al dinero que existe en los gobiernos locales, porque aquí hay 2 formas de arreglar la infraestructura: la que tiene que ver con rutas nacionales y la que tiene que ver con rutas cantonales, ¿verdad? Es un delito que una municipalidad arregle una ruta nacional. Vamos a decir, la ruta que va para Cariari es una ruta nacional, ¿verdad? Y la ruta 32 es una ruta nacional. Ninguna municipalidad puede gastar un 5 ahí, eso le corresponde a otra estructura del Estado. Entonces, hay 2 tipos de financiamiento, solo para atender esa parte. Pero además también existe el canon de APM, ¿verdad? Que ahora eso es una piñata impresionante, ¿verdad? Y entonces, el tema está en que esos recursos se han declarado prácticamente un secreto, ¿verdad? Y entonces no se quiere transparentar esa función. Vamos a decir, voy a seguir poniendo el ejemplo de la municipalidad de Pocosí. En la municipalidad de Pocosí, el Consejo Municipal ha establecido que es un secreto, y Brandon, el ingeniero, y digo nombres, Brandon, el ingeniero de la municipalidad, ha dicho que es prohibido que las personas conozcan el costo de cualquier obra de infraestructura. ¿Y por qué es un secreto? O sea, ¿cuál clase de secreto de Estado? Si son los impuestos que yo estoy pagando y que necesito ver dónde están reflejados. Bueno, ¿por qué lo decreta? Porque definitivamente ahí hay algo que está oscuro y que no se quiere transparentar. Y así usted lo ve a lo largo de nuestra provincia, ¿verdad? Entonces, y hay personas que yo conozco con las cuales tengo una gran relación, pero que están en ese marco de corrupción. ¿Cómo vamos a establecer eso? Bueno, y definitivamente tenemos que obligar a que una fiscalía
anticorrupción municipal que existe funcione, pero también tenemos que hacer que la fiscalía funcione, porque parte del problema que tenemos es que hay un sistema judicial donde el Instituto de la Justicia, o sea, la concepción de la justicia está por los suelos. Eso está corrupto. Ahí hay que entrar con fuerza a poner orden. Vamos a tener que ver qué hacemos para poner en orden a esos magistrados, quitar a algunos, someterlos a la cárcel, nuevamente. Pero hay que tomar decisiones. Esto no puede seguir de esa forma, ¿verdad? Y el otro elemento sumamente importante, ¿verdad?, que tenemos que entender claramente, es que a nosotros nos han estado gobernando sobre la base del miedo, el terror, ¿verdad? Y una de las cosas para meternos miedo es decir que el problema del narcotráfico, mejor no le digamos nada, no hagamos nada porque me matan. Bueno, yo estoy muy claro desde hace mucho tiempo que para acabar con un narcotraficante la cosa es muy sencilla, ¿verdad? Porque para que haya un narcotraficante tienen que haber 3 actores. Si no hay ninguno de esos 3 actores, no puede haber narcotraficante. Usted ocupa un político que le abra las puertas de par en par. Entonces, por ejemplo, si un alcalde es electo con plata del narcotráfico, ya está abierta las puertas de par en par. O un diputado, ¿verdad? Un juez que no lo meta a la cárcel. Entonces, si en el sistema de justicia tenemos jueces que están influenciados o han sido puestos por el narcotráfico, ya tenemos un problema. Y se necesita también un banquero que le guarde el dinero, porque no es que andan 20 pesos, son cientos de miles de millones de pesos. Entonces, cuando ponemos orden sobre esos 3 actores que son totalmente institucionales, empezamos a poner orden, pero tenemos que hacerlo. Y todos, una de las cosas importantes es que en este país la ciudadanía sabe quiénes son los corruptos, la ciudadanía sabe dónde está el mal, y entonces tenemos que hacer que esa ciudadanía se una, se junte y actuar de manera conjunta, no saliendo a enfrentar como Batman y Robin ahí poniendo el pecho, no, se trata de llamar a cuentas a esa institucionalidad para que cumpla su tarea. Claro. Ahora, en el mismo tema de integrar, ¿verdad?, un poco como esa provincia tan alejada que se nota, que se ve, que se siente, inclusive, como le digo, físicamente, cuando uno anda en trabajo, en lo que sea. Usted menciona que hay gobiernos locales, ¿verdad?, municipalidades, y bueno, en este caso su aspiración es hacia la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿existe algún marco legal que permita esa colaboración entre esos gobiernos locales, ¿claro?, y esa Asamblea Legislativa que pueda superar todos esos escollos de la burocracia? Porque como usted ya bien lo sabe, ya lo ha mencionado, que se tiran la bola y que al final la plata queda en lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ahí va la pregunta, ¿verdad? Okay. Le digo, ¿cuál es la tarea de Carlos Campos siendo diputado para hacer eso que usted pregunta? La tarea es muy sencilla. ¿Con quién tiene que hablar Carlos Campos? ¿Con el alcalde? No. ¿Con los regidores? Tampoco. ¿Con quién tenemos que hablar? Con esta ciudadanía que vive en el entorno, que está, según el Código Municipal, con la responsabilidad de hacer valer su intervención en decidir cómo es el desarrollo, y es la ciudadanía la que define cómo es el presupuesto municipal. Eso no se le ha explicado a las personas, y es la ciudadanía a través del síndico que le presenta al alcalde el presupuesto, y el alcalde consolida ese presupuesto y lo lleva a los regidores para que los regidores lo voten, nada más. No es para discutir si hacen una calle o no la hacen, eso no está en el Código Municipal. ¿Cuál es la tarea de Carlos Campos, diputado? Venir a llenar de sentido y contenido a las personas para que hagan valer su poder constitucional y poner el orden que requieren, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a ver a unos alcaldes, a unos regidores, cuando los pongamos contra la pared en el Tribunal Supremo de Elecciones porque están incumpliendo sus deberes, quitándoles sus credenciales, para ver entonces cómo hacemos efectivamente esto. O sea, lo que tenemos que entender es que tenemos un poder como personas ciudadanas, pero tenemos que ejercerlo, y para eso tenemos que conocerlo. Claro. Muy, abarca mucho, porque no solo la pregunta, sino lo que tiene que ver con las respuestas. Cada respuesta tiene un factor complejo y tiene un factor de sencillez, ¿verdad? Así es. Entonces, un poco para cerrar este espacio que tenemos, ¿podría usted darnos como una pequeña evaluación de en qué estamos en este momento en cuanto a la realidad legislativa hacia la provincia? Pues definitivamente, ¿qué es lo que nos llama ahorita? Solo como para poder darle un cierre, ¿verdad? Sí, o sea, hay una situación muy concreta. Si nosotros queremos saber
cómo nos ve Costa Rica y cómo nos ve la Asamblea, los que han estado en la Asamblea Legislativa como provincia, la respuesta es la Ruta 32. Ese desastre, ese desmadre que hicieron ahí, el único empréstito que se ha hecho de la forma en que se hizo para darnos esa irresponsabilidad de contrato, demuestra cómo los propios que se han electo para estar ahí, y eso incluye hasta los partidos que se dicen populares, voy a decir PAC, Frente Amplio, todos esos, ¿verdad?, que han estado ahí, que votaron a favor de ese desastre, demuestran que no tienen sentido de patria y mucho menos sentido de arraigo con la provincia. La tarea fundamental aquí es ir a demostrar con la ciudadanía y desde la ciudadanía, de la mano de esa ciudadanía responsable, que podemos transformar esta provincia y que podemos darle un giro en cuestión de horas si tomamos la decisión. Que es un momento muy difícil porque se ha asumido la participación electoral como un acto espurio, como un acto que no hay que meterse, cuando es un momento en que tenemos que poner orden, porque al final van a haber 5 diputados electos por la provincia en esa asamblea legislativa, y si no somos correctos tendremos entonces un desastre mayor del que tenemos ahorita. Don Carlos, muchísimas gracias, un placer. Que esté muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias por habernos permitido participar. Claro.